Saludos a toda la aldea global que nos ve en este momento. Este espacio se llama Evolución, Filosofía, Magia y Mística. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la cafeomancia. Como lo dice la palabra, cafeomancia, mancia significa adivinación y café a través del café, a través de la borra o las manchas que quedan en la taza del café, y mancia, adivinación. También esta técnica se conoce como taseografía, porque grafía significa escritura, gráfica, y taseografía es de las tazas, porque no solamente es con el café, también puede hacerse con el chocolate o con las hojas del té. En la China era muy practicado con las hojas del té. La historia de la cafeomancia se remonta también a la historia del café. El café surge en Etiopía. De Etiopía es llevado a la Meca en Arabia, ese gran mercado, y de ahí se reparte hasta la India y a todos los países del Medio Oriente. Vemos cómo la técnica de la adivinación a través de las manchas y la borra del café surge en los países del Medio Oriente y es muy practicado en países como Egipto, el Líbano, Siria, Turquía, Armenia. Es muy practicada esta técnica de adivinación. Pensar en la cafeomancia, en las figuras que aparecen en la taza del café, es como pensar en esa época cuando éramos niños y nos quedábamos observando las figuras que se generan en las nubes. Entonces nuestros primos decían, vemos una vaquita, nuestra amiguita del colegio decía, yo veo el sol, la luna, veo personas, veo formas de un perrito, de un gato. Bueno, entonces el cerebro empieza a asociar esas formas con las formas que ya conocemos. A nivel parapsicológico son mensajes que nuestro mismo cerebro genera porque tenemos ese poder de ver más allá del presente, de entender el pasado, no solo de nosotros mismos, sino de otra persona que no conozcamos, a través de ejercitar el cerebro, de ejercitarlo a través de estos ejercicios. Entonces podemos entender el pasado, podemos entender el futuro, podemos ver imágenes que van a suceder. Lo mismo pasa en los sueños. En los sueños tenemos sueños que pronostican el futuro, sueños reveladores o sueños que nos hacen entender situaciones a través de imágenes oníricas. Nos damos cuenta cómo el cerebro tiene ese poder de adelantarse al futuro, de viajar en el tiempo, de ir al pasado, de comprender lo que puede suceder y advertirnos sobre situaciones. Está marcado en el destino lo que pasa en la borra del café, en la taza del café. Se marca el pasado, el presente y el futuro de una forma que no es algo ilógico, raro, extraño, no, de una forma natural. Aparecen ahí las imágenes de lo que sucede y de lo que sucederá, sin que tengamos mayores datos de la persona a la que le estemos atendiendo, a la que le estemos haciendo la lectura. Hay diferentes técnicas para leer la borra del café. Hay según las escuelas, según el país de donde venga la técnica, hay personas que dividen la taza en 4 sectores. Hay personas que dicen que cogiéndola por la orejita, el mango, la parte derecha será el futuro más lejano, la parte izquierda será el pasado y la parte de abajo es como la personalidad, la esencia de la persona que estamos
atendiendo, a la que le estamos leyendo la borra del café. Hay muchas formas de leer el café. Otras personas consideran que el pasado está en el fondo, el presente está en los laterales de esta parte y el futuro está en los bordes, más en la parte de los bordes. Hay otras personas que usan una técnica más sencilla, que solamente es como hacer la pregunta y ver qué imagen aparece, no importa en qué parte de la taza aparezca, solamente la imagen o las 2, 3 imágenes que aparezcan nos va a dar la respuesta a esa pregunta. Entonces podemos preguntar por pasado, presente, futuro sin darle ningún orden a la taza, pero otras personas también tienen su técnica de darle ese orden a la taza según de donde venga o provenga su costumbre, su cultura de hacerlo. Entonces vemos que hay muchas técnicas para leer el café, hay muchas formas de jugar este juego del café. Con el tiempo se le han ido añadiendo cosas, lo mismo cada país tiene su propia costumbre de leerlo. Hay personas que también leen lo que queda en la taza, lo que aparece en la taza. Otras personas también leen lo que aparece en la servilleta, los rastros de café que quedan en la servilleta. Entonces vemos que según la escuela, la profesora, el profesor que nos enseñe cafeomancia, según el lugar, el país de donde provenga la costumbre, habrá una forma, un modo de leer el café. Hay personas que se pueden concentrar varias horas y encontrar esas figuras más exactas, más precisas, porque han ejercitado el cerebro, han ejercitado los mensajes que a nivel parapsicológico nos pueden llegar. Entonces el café es una cuestión de practicarlo constantemente, haciendo nuestras lecturas como lo hacían en la antigüedad, en los países del Medio Oriente, las abuelas que se reunían en esa mesa redonda en las tardes o en las mañanas, se tomaban su café y empezaban a hacer esa lectura maravillosa, y a través de esa concentración encontraban imágenes muy precisas sobre el futuro o el pasado de alguien. El método de preparación. El método de preparación es muy sencillo. Vamos a hacer no en las cafeteras que nos dividen la borra de la parte líquida, no. Se hace a la antigua, a lo oriental. Entonces se calienta en una olleta o en un recipiente agua, puede ser endulzada con azúcar o con panela. Acá en Colombia endulzamos mucho con panela, la conocida agua de panela, es el país del café, y se acostumbra mucho a hacer el tinto con agua de panela, que la base sea agua de panela y queda muy rico. Entonces se calienta el agua y cuando ya esté muy caliente, esté hirviendo, apagamos el fuego y echamos nuestro café, rebullimos y dejamos que se asiente y que suelte toda la esencia del café. Luego servimos en la taza, degustamos nuestro café y pensamos en eso que nosotros queremos que el café nos revele. Cuando hayamos terminado, tranquilamente ponemos el plato, volteamos y vamos a hacer el siguiente ejercicio teniendo en cuenta las manecillas del reloj hacia la derecha: 1, 2 y 3. Y dejamos quieto. Esta es una técnica, pero muchas personas sencillamente solo se lo toman y mira qué pasa. Pero hay diferentes formas. Yo utilizo esta. Entonces
volteamos, dejamos la taza y esperamos a que se seque, Luego levantamos y vamos a mirar qué aparece tanto en la taza, en el plato, perdón, como en la taza, en el pocillo. Entonces, esa es la forma de preparación, es a la antigua, no con la cafetera actual que nos divide la borra del líquido, sino que traiga esa borrita. Puede ser, en el momento de tomar puede ser algo incómodo sentir las pepitas, pero es necesario para que se generen los dibujos y además pues no nos hace daño tomarnos algunas pepitas. Eso es como tal la forma de preparación para hacer la cafeomancia. A la hora de interpretar, hay personas que tienen más práctica que otras. Hay personas que han desarrollado más, como les hablamos, esa concentración, esa parapsicología, han desarrollado más esa concentración, y hay personas que pueden durar mucho tiempo observando hasta que encuentran las imágenes más definidas y más claras. Entonces, este es un ejercicio que requiere mucha práctica y mucha concentración y observación. A primera vista, en los primeros ejercicios podemos ver una que otras imágenes, pero luego vamos a ver las cosas con mucha más claridad, con mucho más detalle, de una forma más definida. Entonces es cuestión de practicar y pedir con la mente que se nos revelen esas imágenes y esos dibujos a la pregunta que nos haya hecho el consultante. Entonces, para poderle dar una respuesta al consultante sobre los dibujos que aparecen ahí, hay que tener en cuenta los significados arquetípicos de las imágenes. Sí, hay que tener en cuenta también las imágenes, los significados de los sueños, que son las mismas interpretaciones. Por ejemplo, el sol tiene que ver con la parte masculina, con la energía vital, la fuerza, mientras la parte femenina tiene que ver con la luna. La luna tiene que ver con la parte femenina, la parte receptiva, la parte sensible, la parte delicada y receptora. Entonces, para todas las culturas, el sol es lo femenino, la luna es, el sol es lo masculino y la luna es lo femenino, en todas las culturas. También vemos cómo si vemos animales, los animales tienen ciertas características. Entonces, el perro es amigable, pero si el perro te muerde, entonces es un enemigo. Entonces, así como es en los sueños, también es en la taza del café. El buey, los bueyes tienen que ver con el trabajo, con la perseverancia, pero si el buey te ataca es algo muy duro que se impone sobre ti, puede ser una responsabilidad, una carga o un problema muy grande. Las montañas son esas metas que nos trazamos, pero también son esos esfuerzos grandes que nos toca batallar para poder cumplir con esas ambiciones o esos objetivos. Entonces podemos ver números también, cada número tiene una vibración. Si nos vamos haciendo expertos en qué significa cada imagen, cada cosa que nos aparece ahí y el contexto, si hay una persona que nos pregunta sobre su matrimonio y efectivamente vemos el rostro de la mujer casándose, pues se trata de ellos. También hay que ponerlo en contexto de quién nos está haciendo la pregunta. Las formas de interpretación hay que tener muy en cuenta los significados, como les decimos, arquetípicos e históricos de cada una de las imágenes. Hicimos un ejemplo, realizamos una lectura de café, preguntamos cómo iba a ser el futuro de evolución, filosofía, magia y mística de este negocio local y global que compartimos con todos ustedes en las redes, pero también en la vida real, a través de los diferentes servicios que ofrecemos y las ventas con nuestros consultantes y que son nuestros clientes. Y queríamos saber
¿Cuál era el futuro para Evolución, Filosofía, Magia y Mística? Lo hicimos con la técnica básica, no dividimos por sectores, ni pasado, presente, futuro, no, solo viendo qué imágenes nos aparecen. Y encontramos unas imágenes muy interesantes, muy dicientes. Podemos observar en esta parte unas columnas, unos pilares, como ver estos antiguos palacios griegos que tenían esas columnas y esos pilares. En la parte de abajo veo mucha gente, veo muchos ojos, también animales, veo la figura de un zorro o de un perrito, como de un zorro, y en el plato, aunque ya se nos deformó, veíamos la figura de unas montañas y un buey, un animal de dos cachos, puede ser un toro, un buey, subiendo la montaña. Entonces fue muy interesante observar todas estas imágenes. Quisiera mostrarlas con más detalle aquí en el video para que las observen. Estas imágenes, a mí personalmente, yo considero que el futuro de evolución, lo que me quería decir la borra del café, es que se va a consolidar mucho más, se va a afianzar, va a tener más estructura, pues por las bases, los pilares, va a ser más fuerte, y es posible que esa estructura material se fortalezca, se mejore. Las montañas que nos aparecían en el plato y el buey subiendo, es la paciencia que hay que tener con los diferentes obstáculos que se presentan para este proyecto, pero que vamos a alcanzar las metas, las ambiciones y los objetivos es muy probable, pero que hay inestabilidad y toca ser perseverantes como el toro o como el buey, trabajarle mucho al proyecto. Entonces también la imagen del zorrito, el animalito que nos aparece ahí, que pudimos ver, también es una imagen que nos puede hablar de las habilidades, la inteligencia, la rapidez que se puede usar, o en lo que está basado el proyecto, pero también nos puede hablar de las amenazas, de los problemas o gente inescrupulosa. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Este es un ejercicio que hicimos como para amenizar un poco esta historia de la cafeomancia.